La nube, todo está en la nube. ¿Vamos? Bueno, buenos días a todos. Es un placer tener aquí a Daniel Richter, que es profesor visitante acá en la Universidad de San Andrés, como profesor visitante Fulbright, por la comisión Fulbright. Estuvo ya durante unos meses, así que estamos al final de su visita. Y tenemos el gusto de que va a presentar aquí un trabajo en curso titulado Imaginarios Globales y Suburbanos, Buenos Aires y Miami, 1990-2020. Daniel Richter terminó su doctorado en la Universidad de Maryland, y sus investigaciones se enfocan en la historia urbana y la historia global cultural de Buenos Aires y Montevideo, con un enfoque, con una perspectiva transnacional y global, y ha publicado artículos sobre temas de historia urbana e historia global en varias revistas internacionales, y enseña también historia latinoamericana, historia urbana e historia cultural en la Universidad de Maryland, American University, George Mason, Connecticut. Así que bueno, si les parece, lo que hacemos, como solemos hacer en el taller de Historia Global, unos 30 minutos de presentación y después básicamente abrimos la discusión, si te parece. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, por la invitación, especialmente mucho agradecimiento a Bueno por recibirme en San Andrés este año. Y muchas gracias a los estudiantes del año pasado y este año por venir. Obviamente esta es como una cita postergada a tal punto por la pandemia, pero obviamente durante los últimos 2 años tuve el placer de seguir desarrollando este trabajo. Y justamente esta semana al final llegué a tener una entrevista con la gente de Nordelta, que fue algo también fue muy lindo, y fue muy lindo a pesar de tener una charla más directa acerca de uno de mis intereses de la historia de los planos urbanos. Y este trabajo también es parte de como intereses más globales, como ha notado Juanpi. Mi tesis doctoral habla de los imaginarios entre Buenos Aires y Montevideo en la primera parte del siglo XX y los nexos culturales en los mundos de teatro, cine, tango, otras como cuestiones culturales. Y ayer justamente presenté un trabajo que yo más o menos he terminado sobre el tango entre Montevideo y Buenos Aires en la primera parte del siglo XX. Y este fue muy lindo ayer en la Universidad Nacional Doctor Correche. Así que ayer puse muchas partes del conurbano de la ciudad del día. Bueno, pero regresando a este trabajo, este es algo que tiene que ver con también unos orígenes bastante como personales. Por ejemplo, yo cuando vivía acá entre 2003 y 2008, me di cuenta de que, bueno, mi esposo, de que unos miembros de la familia de ella estaba mudando hacia Tigre. Y para entender los procesos globales que llevaron a la construcción de Nordelta y otros barrios allá, y también, no solo en Tigre, pero también en Pilar, estuve pensando los procesos globales, porque yo crecí en un barrio planeado, que se llama Reston, Virginia, que cito en este texto. Pero las diferencias muy grandes. Reston, Virginia fue construido en los años 60 como una ciudad jardín. Tenía un sueño de tener distintos tipos de viviendas, de departamentos, de casas como decimos en inglés, townhouses, de distintos como escalas económicos, y tener una diversidad. Y también había la construcción de lagos artificiales. Dice, vos pisaste Reston una vez. Sí, muchas veces. Sí, Lisa creció. Yo soy vecina. Sí, 20 minutos de Reston. Era vecina. Sí. Y entonces, este imaginario de los suburbios de los Estados Unidos del fin del siglo XX y el principio del siglo XXI es algo que obviamente ha marcado muchos norteamericanos, porque eran las décadas durante los periodos donde gente que creció en las ciudades se mudaron hacia las fuerzas. Mis padres son de Nueva York, pero fueron a estudiar en la Universidad de Buffalo, después mudaron no a Washington, pero a Forest Washington en los principios de los años 70. Entonces, cuando estuve pensando sobre este proceso de la suburbanización global, me di cuenta de que realmente hay muchas cuestiones desde que no han sido exploradas. Pero obviamente acá en el contexto argentino tiene que ver mucho con los procesos nacionales, pero también hay procesos globales. Y yo pienso que es muy importante los imaginarios globales. Y obviamente en el contexto argentino tiene que ver con la década de los 90, una década cultural marcada fuertemente por unos dichos
de como pizza y champaña y obviamente otras cosas, y también por el imaginario del consumo que fue promulgado por los gobiernos primero. Y obviamente como mi tiempo acá, llegué acá por la primera vez en Argentina en 2003, después de la crisis, y vi el daño como psicológico, económico, todo lo que había, bueno, hecho por los años menemistas. Y entonces, este interés en tener como el pasaje y también de pensar en distintas cuestiones de la escala metropolitana para entender Buenos Aires me llevó a tener este interés en zona norte. Y también para entender, no digo distorsiones necesariamente, pero también como cambios de los sueños de los suburbios de los Estados Unidos, que también obviamente tiene una fuerte impronta racial y económica en distintos casos. No todos eran como utopias idealizadas que después fracasaron de una forma u otra. Pero también leyendo sobre esto entendí de que en el fin del siglo XX había también una fuerte priorización de distintas partes de los Estados Unidos, incluyendo Miami, donde literalmente estaba construyendo en una invasión territorial de los Everglades, de los humedales más grandes de Florida y de los Estados Unidos. Y cuando empecé a pensar más sobre el delta, pensaba un poquito de esto, pero no mucho, digo la verdad. Pensaba más de cómo fue una relación con el río, pero obviamente en los últimos años tenemos distintos actores históricos que han ayudado a pensarnos la relación con los humedales, obviamente estos son corpinchos, y también pensar también de cómo el imaginario de Buenos Aires está construido así Miami en una escala urbana, en un espacio como Puerto Madero y también en un espacio metropolitano por Tigre, por la relación con la costa, que está bien cambiando la fisonomía de la costa en lugares tipo Vicente López, San Fernando y todo lo que sigue. Y este año también tuve el placer de diseñar de vuelta este seminario sobre la historia urbana global y decidí hacer como estudio de casos de 3 ciudades americanas, podemos decir, que son Nueva York, Miami y Buenos Aires. Y obviamente pensar de la historia urbana global en estos distintos registros. Y para mí fue súper interesante leer la producción académico sobre Miami de las últimas décadas, porque realmente es muy importante cuando la gente habla de las cuestiones ambientales acerca de preocupaciones de erosión de la costa, de inundaciones, de huracanes, y obviamente entender de que cuando hablan de Miami de 2 puntos de ruptura en la ciudad en los últimos, bueno, medio siglo, ya 60 años, era la Revolución Cubana y también el huracán Andrew del año 1992. Y si pensamos de que estos ideas de cómo los puntos de ruptura impactan como un ambiente metropolitana, podemos pensar de acá obviamente la importancia de la crisis. Pero ya alguien da cuenta de las ideas del Delta viene de antes. También tiene mucho que ver con los cambios de que pasaron acá durante el proceso, durante los años desde dentro de la dictadura, los años 80, llegando hasta los 90 y todo lo que viene más recientemente. Y entonces, como narración es para hablar un poquito de cómo iba desarrollando estos intereses y también de entender que realmente ya hoy en día, olvidé, encontrar el número exacto, pero que hay por lo menos como medio millón hasta 1 millón de personas que viven en partidos y municipalidades tipo Tigre, San Fernando, Pilar. Y obviamente ya vemos en distintas formas de cómo ha cambiado la sociabilidad y también la forma de ser antes de la pandemia y sigue siendo un cambio. Y en términos de pensar de cómo conecta con la historia global, yo diría de que para mí todavía la historia global de suburbios no ha sido muy escrito. Este geógrafo canadiense Richard Harris, que ha publicado unas cosas muy interesantes, pero él obviamente habla de la importancia de la tipología del suburbio norteamericano. Esto es importante acá, pero también hay que entender las otras relaciones que tiene Buenos Aires con el río. Obviamente el hecho de después de como muchas décadas de no dar la espalda al río. Y también entender la importancia de la máquina de crecer, del mercado inmobiliario y también de estos imaginarios de consumo que vienen, del menemismo y también viene de un mundo globalizado donde ya unas como prácticas sociales están también, pensadas de una manera muy distinta. Y obviamente el delta también tiene que ver con, imaginarios de seguridad, también
cuestiones de cómo la gente piensa en los bienes públicos, por ejemplo, las escuelas privadas, la educación, el transporte público. Olvidé incluirlo, pero hay mapas de Nordelta en su primera concepción donde muestran claramente dónde van a poner las estaciones de tren y los lugares de transporte público. Esto era hecho por la empresa de Nordelta. Ni llegó ni uno. Y obviamente hay la cuestión de que en los últimos años el interés mediático por Nordelta va creciendo. Había obviamente las cuestiones de los carpinchos, pero también había el maltratado de los trabajadores domésticos, muchos que son bolivianos. También hay las cuestiones de la presencia en la comunidad de gente que trabajan han trabajado en el mercado de negocios bastante más informal, y también la idea de cómo la relación que tiene gente que han vivido allá con los impuestos, con todas las otras cosas que tienen que ver con el estado actual de la economía política y cómo la gente relaciona con el Estado. Eso me parece que son cuestiones globales que van cambiando mucho durante los años también. Y en perspectiva global también, para comparar esto con un estado como Florida. Y obviamente yo me di cuenta de que Weston, que también fue una de las aspiraciones de este Nordelta y el maquinario de Nordelta, fue construyendo en los años 80 y 90, y leí cada vez más, entendí por como periodo de 4 años, fue el proyecto más grande de inmobiliario de Disney. Disney estaba en un fuerte momento de su empresa donde estaba destruyendo barrios como idealizados en Florida. También estaba cambiando mucho la fisonomía de Orlando, que tiene, bueno, obviamente, qué sé yo, significa 50,000, 100,000, bueno, debe ser más, habitaciones de hoteles, que toda la vez es una ciudad. Y entender de cómo estos imaginarios también van hacia un eje del norte a sur y también al revés. Obviamente hay ideas de acá que ha ido hacia allá. Obviamente también tiene que ver con la latinoamericanización de la ciudad de Miami, y también con acá la relación que Nordelta tiene que ver con un imaginario más hemisférico de Buenos Aires, como Puerto Madero ha cambiado el imaginario. Así que esto interesa los imaginarios. Ya antes estuve trabajando estas cuestiones por la primera parte del siglo XX, y también estuve viendo el tema de los imaginarios en otros registros globales, obviamente pensando como la idea de Buenos Aires como una ciudad europea de Buenos Aires, obviamente el imaginario construido a través de París, y fuimos de allá hasta el imaginario más de Nueva York, y ya hemos llegado a un imaginario de Miami o lo que sea. Y obviamente esto representa otras cuestiones de espacio urbano, de la vivienda, también de la escala de una ciudad, un territorio metropolitano, y también unas cuestiones que tienen que ver también con cómo los ciudadanos quieren como pensar su ciudad o pensar su ámbito. Okay. Y así que para mí este es como una parte de un trabajo más global, donde probablemente voy a terminar comprando Nordelta y, bueno, la región metropolitana de Buenos Aires, no solo con Weston, pero quizás también con uno de los afueras de Houston. Y con un mundo ideal llegaría a estar también afuera de Sao Paulo, en Alphaville, pero lo dudo mucho que llegue allá en los próximos 2 o 3 años. Pero de venir acá y pensar estas cuestiones como suburbanos y urbanos, pero también pensar de cómo las definiciones de la ciudad han cambiado bastante en las últimas décadas. Por ejemplo, cuando hablamos de una región metropolitana, esto es como la gente piensa de una ciudad hoy en día. Obviamente no es toda la gente, pero cuando geógrafos piensan de estas cuestiones, también de pensar de la importancia de las políticas públicas, cómo están informados hasta estas cuestiones, y también de pensar mucho sobre, bueno, el futuro de Buenos Aires tiene que ver mucho con la cuestión de la vivienda en la ciudad, pero también tiene que ver con la relación con la región metropolitana, y esta linda bibliografía de las últimas décadas también sobre cómo los imaginarios de Gran Buenos Aires, y obviamente el cono urbano y las contradicciones que existen en esto también. Así que no voy a hablar de este cuento. Voy a hablar como 2 minutos más. Entonces, para mí es un gran placer estar acá hoy para hablar de que es un trabajo de que ya está basado en unas cosas que he escrito
los últimos años sobre Nordelta, pero también de incluir más cuestiones de Miami, de Weston, y también de pensar más globales, en términos más globales, de estas cuestiones que obviamente hemos pensado de una forma u otra. Obviamente entender que la relación del imaginario de Gran Buenos Aires que tiene que ver con distintas instituciones, incluyendo universidades, también incluyendo hospitales, incluyendo las cuestiones del transporte público y también la relación que Buenos Aires tiene no solo con el río, pero también de la relación que tiene que ver con cómo ser un lugar como coherente o no. Y obviamente me impresionó mucho la importancia de los libros, por ejemplo, esta historia de la provincia de Buenos Aires, con el tomo que está enfocado en las cuestiones de Gran Buenos Aires, que es buenísimo realmente. Y de entender de, obviamente, historiadores urbanos, obviamente, pero por Adrián Corley, que está pensando cada vez más en la importancia de pensar Gran Buenos Aires y entender también cómo podemos pensar los distintos registros, y obviamente es un aporte no menor, pero achicado de pensar estas cuestiones y entender la relación que un espacio como Nordelta tiene con las dunas y los barrios vecinos. Y obviamente las noticias de los últimos años también, de hace casi 10 años, cuando vienen inundaciones allá y recibió como cobertura mediática, cambia el pensamiento acerca de esto en un plazo mucho más largo. Y cuando estuve acá, tuvimos discusiones con la gente de la UBA, de Ciencias Sociales, que habían trabajado en las dunas, también trabajaron en General Pacheco, donde había muchos trabajadores industriales, y entender de que la inserción de Nordelta ya no es un espacio rural en sí, es un espacio que está al toque de un cordón industrial muy importante en Buenos Aires, y la historia de Buenos Aires que ya viene décadas. Y fue fascinante para mí entender mucho más de la producción de la historia, entender también la relación que tiene estas fábricas y también la importancia de la Panamericana para convertirlo más en un espacio, bueno, suburbio, pues ya una parte industrial de Buenos Aires. Así que obviamente, sin duda. Y entonces ya sigo pensando muchas de estas cosas. Estoy muy agradecido de charlar con todos ustedes hoy, que tienen distintas perspectivas, que ya yo sé que tienen mucho para comentar. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, abrimos la discusión. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y si les parece, abrimos la discusión. No sé si hay preguntas, comentarios sobre el texto que también circulamos. Algunos. Yo siempre Sí. puedo empezar. Sí, dale. No, empezar. Bueno, Lisa, dale. Sí, Lisa. Bueno, a mí primero quería decir como que me parece interesantísimo el proyecto en sí, como tema. Yo creo que ya habíamos hablado de esto en otras ocasiones, ¿no? Que me parece que hay mucho para explorar, y que creo el tema de Nordelta, de su construcción, y también esta visión que traes de tratar de verlo en una perspectiva global o transnacional, le da una nueva mirada. Yo también siento que en este momento, o sea, me da mucha curiosidad dónde va a ir, en el sentido que creo que tenés mucho para hacer. Tipo, es enorme lo que estás proponiendo. Por eso es tan interesante también, pero hacerlo de Miami, hacerlo de Nordelta, creo que en Nordelta ya tenés un montón para hacer, ¿no? Porque tenés los 90, y son temas que no son tan ya hechos, ¿no? Son nuevos, entonces hay mucho para escribir acá. O sea, los 90, el consumo, el meninismo, después tenés la construcción arquitectónico, los planes de arquitectura, de dónde vienen, tenés lo ecológico, tenés una convergencia de clase, unas disputas de clase que están acá, que quizás, como vos decís, es lo más trabajado, ¿no? Porque también quizás es lo más destacado o obvio de esa construcción de Nordelta. Y después tenés este tema de Miami, ¿no? Y yo creo que en Miami tenés dos cosas que están medio en conflicto, que yo lo leo así. Uno es una historia de Miami, ¿no? Una historia arquitectónica, construcción, visionario de Miami, que, como sabemos, está trabajado allá desde una perspectiva desde
miamista, también del cruce latino, etcétera, etcétera. Y después tenés algo mucho más interesante acá de fondo, que es el imaginario de Miami. Y que también va con tu especialidad de pensar los imaginarios, ¿no? Y ahí tenés una riqueza para trabajar, porque si hay algo que ha crecido desde este momento, es el lugar de Miami en Buenos Aires y de la clase media alta y alta, el lugar de Miami en esa construcción de consumo, de viaje, de dónde van los aviones de Ezeiza, de dónde van para hacer el shopping, ¿no? O sea, tenés toda una cosa para trabajar ahí que no es comparación. Es construcción argentino de lo que es Miami, ¿no? Y ahí tenés 3 capítulos para escribir, ¿no? En adición a lo que eso implica en Nordelta y su imaginario, y lo que se imagina con la vida, y también lo que se imagina de la clase alta desde otras clases, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tenés una riqueza que en esta versión está subestimado y está más puesto la idea de comparación, que creo que, no sé, yo veo lo más como con esa construcción histórico del lugar de Miami acá, y de esa clase de gente con quien estás trabajando en la construcción de Miami. Agrego Va, porque eso fue mi comentario inicial y después pero vamos a vamos. hacer una nota de esto que es One Miami Weston, porque acá tienes algo que es Weston y Nordelta como proyecto. Entonces, toda esta idea de Miami y la miamización de Tigre y el imaginario argentino de Miami, me pregunto cuánto he visto, y qué dice la literatura que ha estudiado Miami, yo no conozco, de Weston. ¿Cuán Miami es Weston? La pregunta es, y si tu foco es Miami y todo esto que dijo Lisa Retier, o por ahí cerrar un poquito más el foco sobre el experimento Weston, digamos, y ahí hacer la comparación con Nordelta. Era solo eso, agregarlo. Después tengo otras cosas. Sí. Iba a seguir, ¿no? Yo tengo más Flavia, ¿o preguntas, no? pero lo quiero hacer Dale, después. dale, Sí, abrimos. yo tiraba eso. con Abrimos una primera ronda, después ecuación. podemos seguir. Sí. Vos ibas, Sí, nada. se peleaban por la palabra, así que siga, Sí, Flavia. perfecto, me parece súper interesante, digamos, trabajo otra perspectiva, trabajo otras cosas, no tengo mucha idea del tema para nada, pero al tener urbanistas en mi familia, esta es una discusión permanente, con lo cual me resulta tremendamente interesante desde el punto de vista académico tu trabajo, ¿no? Retomando entonces a Lisa, para ir a mis preguntas, digo, aquí no solo me parece que hay otra cuestión, que no solo pensar cómo se construye esa imagen de Miami, sino también cómo se interpreta esa tradición de suburbios norteamericanos acá en Argentina y cómo se plasma, cómo se materializa, ¿no? Esa interpretación, ¿no? Y me parece que, entonces ahí te tiro con más cosas, es un fenómeno que puedes verlo, un problema que no solo puedes verlo en Buenos Aires, pensando en Nordelta, por ejemplo, sino que también puedes trasladarlo y comparar en otras regiones de Argentina, que no son tan metropolitanas, pero el fenómeno es muy parecido. Entonces digo, ¿qué lugar tiene eso metropolitano y ese nivel de conexión de la ciudad-puerto con esas interpretaciones, ¿no? Y hasta qué punto es un imaginario verdaderamente global, digo, ¿no? Que impacta en diferentes regiones, metropolitanas o no, digo, ¿no? Entonces, pensar un poco en cómo es la vía de expansión y a su vez la interpretación, ¿no? De ese imaginario de los suburbios. Y en ese marco hay un tema que me llama en particular la atención, que es el tema de los bordes, de los límites, ¿no? De esa frontera interna que genera esa interpretación de estos suburbios. Es decir, estos suburbios se reproducen, por lo que vemos acá, ¿no? En las regiones de Argentina, generando una frontera, que no es solo una frontera social, si queremos, es una frontera real. Para entrar hay que adquirir un permiso, para entrar hay que adquirir, digo, no entra cualquiera, no paso por ahí, entro, digamos, el colectivo no pasa, entra, sale, no. Digo, es una reconstrucción también de la vida urbana, de la vida pública, ¿no? Y de la relación con la vida urbana tal como la concebimos de un modo más clásico, ¿no? Entonces digo, otro eje, digamos, de trabajo me parece que es esa frontera interna, ¿no? Esa especie de ciudad dentro de la ciudad, no sé cómo decirle, pero me parece que es algo también interesante para pensar, remitiendo eso, digamos, a la idea de suburbios versus country, como decimos acá, ¿no? Digo,
cómo pensar esa tensión, ¿no? Y ahí creo que hay elementos importantes como el confort, la seguridad, ¿no? Digo, hay elementos que juegan que no sé, digo, que tienen que ver probablemente con esta interpretación atravesada por una vivencia propia de la región, ¿no? Entonces, bueno, nada, después tengo otras cosas, pero por ahora Muchas eso, gracias. No, Eduardo también. Bueno, dale. Pero no sé cuánto querés sumar. Dale, y ¿cuántas? empezar a conectar o hacemos varias? ¿Querés hacer una primera ronda? Sí. O no sé. No, ¿Cómo bueno, ves? contesto lo que puedo. No, bueno, respondo. ¿Tomamos una más? Dale. O- No, respondo ahora. Bueno, Pues dale, si no, dale. no puedo responder. Dale. No, respondo ahora. Yo tengo cosas, pero bueno, Un poquito de lo que dice. Hacemos una segunda después. Gracias. Respondo un poquito a lo que dice Lisa. Bueno, está buenísimo lo que planteas, la idea de hablar de los procesos, de hablar de más de Miami. Y bueno, también te toda la razón, de que hay esta intención de pensar de cómo Weston es una parte del imaginario de Miami. Y no, para mí, bueno, es un producto de Miami, de la historia de Miami, pero también por el otro lado también hay que problematizar esto mucho más. Obviamente, porque tiene que ver más con otros suburbios de otras partes que ya están disfrutando allá, sin duda. Y entonces hay esta intención en el texto que escribí sobre, bueno, hablar de imaginarios de Miami. Y acá es otra cosa que usted ya ha comentado, dijo, de que el imaginario de Miami viene acá y va en distintas partes, incluyendo los espacios metropolitanos, incluyendo Tigre. Entonces, en la tapa de la revista Viva del año 99, que compré por Mercado Libre esta semana, pues habla de cómo este proceso de pensar miamización en esta región metropolitana suburbana. Eso es muy importante, hay que aclararse mucho más. Y obviamente me fascina esta idea de pensar, como estuvimos hablando desde el seminario con Valentín, pensar de Miami desde Buenos Aires y las otras direcciones, pero acá también esta cuestión política, como mencionó Lisa, del hecho de que Cristina Kirchner y otros políticos, bueno, de izquierda latinoamericana asocia Miami con un derecho latinoamericano. No es un accidente que fue el lugar donde fue a vivir Somoza después de la revolución sandinista, aunque después él fue Asunción y tuvo, bueno, otro fin de su vida. Pero estas cosas se han citado en la literatura de Miami de los últimos años. Por ejemplo, el mejor libro que he leído, aunque no tiene una visión tan metropolitana, es el libro de Alejandro Portes Armoni, que también es muy interesante pensar. Alejandro Portes es un sociólogo cubano que pasó por acá primero. Si ustedes saben, que estudió la UCA un año después de la Revolución Cubana, después fue a los Estados Unidos y terminó haciendo su carrera allá. Y ya viví en Miami de grande, obviamente pasó mucho tiempo acá durante 2 años. Y Ariel Armoni, que es un político argentino. Ellos lo analizan Miami desde una perspectiva latinoamericana muy interesante. Y hay mucho para agregar todavía, porque no son historiadores, pero hablando también de estas cuestiones de que ha sido trabajado de muchas de las cuestiones que mencionó Lisa. Y hay una muy linda producción sobre las cuestiones ecológicas, pero son de gente de ciencias ambientales, de geografía, y unas cosas son muy bien hechas en términos históricos, pero otras no son. Y entonces, para mí es como intentar entender toda esta bibliografía enorme, que me encantó descubrir mucho más de este, y también de pensar esto y estas dos cuestiones. Acerca de lo que dijiste, Ana, me parece genial de pensar, obviamente. Flavia. Flavio. Sí, Ella es Ana. Ella es Ana. Flavio. Es buenísimo lo que decís de las otras partes de Argentina, porque obviamente hay esta suburbanización en otros lugares, Córdoba, Salta, lo que sea. Entonces estuve leyendo sobre esto también y es importante tener esto en cuenta, porque también son procesos nacionales, pero también son procesos que tienen que ver con también un momento neoliberal o lo que queremos decir. Entonces, me parece que también tiene que entrar acá las cuestiones globales, pero realmente me parece como muy, bueno, no útil y fascinante para pensar estas cosas, pero también compartir el interés para pensar de estas como impactan nuestra forma de pensar como estos espacios. Y obviamente ya hoy en día también pensar la ciudad, yo planteé esto un poquito el texto, hay que pensar de las contradicciones de Buenos Aires por las mismas cosas que llevan a construir
espacios como más cerrados, obviamente no solo Puerto Madero, pero también la relación con las cuestiones de vivienda en bueno, barrios populares, en villas, y también de pensar de con los términos de hablar de cosas como esto va cambiando y también donde hay un énfasis política y no es un accidente de que Sergio Massa surge de este contexto y ha llegado a tener algo de importancia en la política argentina de este momento. Así que, bueno. Sí, ese es un punto. No sé si querés, Daniel, que tomemos otra ronda, preferís Sí. contestar pregunta por No, pregunta. una ronda está bien. Una ronda más, hacemos, dale, Sí. dale, unas rondas más, dale. No sé quién estaba antes, bueno, hacemos, yo tengo bastante pero dale, Sí. hacemos así, Eduardo, pues, dale. Tengo como Sí. un Bastante comentarios. par de comentarios sobre Nordelta y después sobre Miami. Pero pensaba en Nordelta como dos enfoques. Por un lado, esta cuestión de que la ciudad-pueblo es una novedad cuando se hace, es una novedad en Buenos Aires y en Argentina. Pensaba esta idea de esto que trae, este imaginario que viene de Miami. En realidad termina siendo, yo lo noté como un comportamiento adquirido. La gente que se muda a estos lugares adquiere una sociabilidad nueva y diferente. Entonces ahí me parece que tenés también toda digamos, todo un camino para explorar, porque hay gente que sale de la ciudad, por ahí es del borde de la ciudad, es un suburbio, pero se vive diferente en un barrio abierto a un barrio cerrado. Entonces pensaba en eso, ¿no? El significado de vivir en comunidad, en una comunidad distinta, una comunidad nueva, y cómo esa gente adapta su forma de vivir a una nueva sociabilidad. Y eso me parece como un camino interesante. Ahí sí, la figura de Miami aparece, pero hay que ver si aparece realmente la forma de vida de Miami en Weston o qué sé yo, o si aparece como un imaginario que está distorsionado de cómo se vive en Miami. Y pensaba esto, vos adentro de cualquier barrio cerrado tenés un límite de velocidad, no podés dejar el auto en cualquier lado, pero esa gente después, afuera del barrio, probablemente se comporta como cualquier otro que no es tan ordenado. Sin embargo, por eso digo, es como un comportamiento adquirido el vivir ahí adentro, para los habitantes y para las visitas también, ¿no? Y eso me parece que es como, hay como una transformación, esa barrera, ese límite, como si transforma al ciudadano, y eso me parece como súper interesante para explorar. Y después, siendo Nordelta tan enorme, hay categorizaciones sociales adentro de Nordelta. No esto, lo mismo es un poco lo que estábamos hablando hoy en el café. Digamos, hay distintos barrios y cada uno de ellos tiene tienen jerarquías. Y también se ve mucho a través de la arquitectura, porque hay casas de mejor calidad, casas de menor calidad, más allá de los tamaños. Y no es lo mismo el que ha comprado un terreno a los inicios, que salía un precio, con el que está comprando ahora, que sale otro precio. Entonces también hay una diversidad social o socioeconómica ahí adentro, justamente porque se ha prolongado en el tiempo y por el tamaño que tiene el barrio, todo el complejo. Eso de Nordelta. Y después te tiro una inquietud, que es sobre Miami. Muchos argentinos están yendo a vivir a Miami, ¿no? Ahora, ¿no? En los últimos años, bueno, por pandemia, etcétera, y antes, y todas las crisis de acá. Y se dice, o sea, ya lo escuché varias veces, que Key Biscayne es el Nordelta de Miami. Esta frase me la han dicho. Dice, o sea, y de hecho una persona conocida que se fue a vivir a Miami y dice, no, yo a Key Biscayne no voy, donde están todos los argentinos, eso es Nordelta, y yo no quiero ir a vivir a Nordelta, me quiero ir a vivir a otro lado. Entonces hay como un ida y vuelta, vos que hacés transnacional, o sea, esta mirada transnacional, hay como un ida y vuelta, y es llevar el concepto de esta vivir en comunidad y este imaginario, cómo eso se trasladó ahora a un barrio de Miami que es abierto, que no es un barrio cerrado, que es Key Biscayne. Están todos los argentinos, digamos, perfil socioeconómico que podrían haber vivido en Nordelta. Así que bueno, eso es una inquietud para indagar. Sí, está bueno. No, es eso, en realidad Weston inspira, bueno, un nivel como el espacio urbano y todo, pero ya obviamente ya la gente de Nordelta ya tiene otro imaginario de Miami y ya va cambiando, obviamente tiene que ver con el mercado inmobiliario y el acceso no real, acceso a la costa y el mar que no es tan artificial. Obviamente siempre es algo construido. Esto es muy interesante. Y lo que dice la jerarquía es toda la razón, porque yo estuve pensando de que
en principio... Bueno, hacemos... No, al contesto, Dale, perdón. En principio de que tienes razón, de que en principio hay como una apelación a la posibilidad de acceder y expandir el mercado hipotecario, que ya en ese momento, aunque hasta después de la crisis había un interés más global en tener más oferta hipotecaria, ya este viene de antes, los años 90. Es muy interesante pensar que este ya obviamente quedó con muchos problemas en varios ciclos. Y ya lo que decís de la arquitectura tiene toda la razón también, que obviamente este va cambiando el imaginario también. Pero de llevar como, de pensar de estos como cambios de que ya viene antes y después de la crisis, obviamente ya estamos marcados, como comenté un poquito antes, por los últimos años también, la crisis actual. Y me gusta mucho la idea de leer más de Key Biscayne y sigue pensando desde como un flujo transnacional, un proceso que va cambiando las dos ciudades y también de, bueno, hasta dónde está marcado. Por las cuestiones de los comportamientos sociales, tienes toda la razón de que es importante. El tema es que, para pensarlo en términos históricos, todavía me cuesta. Y digo la verdad, porque hay mucho lindo antropología sobre esto, digo la verdad. Los mejores escritos sobre esto, sí, son muy, muy buenos. Y me gustó mucho lo que leí. El tema es que en términos históricos tengo que incluirlo, pero todavía de cómo buscar fuentes, esto tengo unas historias orales que me pasó uno de los antropólogos, Trevor Hochschild, que fue súper generoso con esto. Y sí, tenéis razón. Entonces que ya esto es como primer enfoque, como dijo Lisa, hay que tener una visión y esto es como que este texto empezó con los imaginarios, pero buenísimo. Sí, sí, yo creo que además, bueno, el texto ahí, solo un agregado, digamos, el texto hace la comparación, vos trabajás más la comparación Weston y Nordelta, y creo que sería interesante ver esas relaciones también entre, digamos, las dinámicas locales al interior de Miami para desglosar, digamos, las propias diferencias internas de Miami con, con la comparación con la Argentina. O sea que, perdón, con el suburbio de Nordelta, porque creo que ahí lo que vos tenés es una dimensión local y global, digamos, más amplia, donde está el imaginario de Miami, pero también Miami es un lugar completamente, digamos, donde, digamos, vos lo contás igual, ¿no? En el texto, que muchos por la población de latinoamericanos hay un deseo de muchos de irse a barrios específicos de Miami por la latinoamericanización. Bueno, seguimos, no sé, con Eduardo o... No, Martín, dale. Bueno, yo tengo cositas también, pero... tengo que disculparme doblemente porque por un lado no soy para nada especialista y por otro lado no sabía que se circuló un texto antes, entonces si admiten mi comentario, Vale, sí, habiendo sí. escuchado esto, hago mi comentario. Dale, Bueno, por supuesto. no, la verdad que este comentario nace además porque me parece muy, muy atractivo el tema y el enfoque y la discusión que se está armando acá. Me parece además que para una mirada de historia global, me parece la cuestión de los imaginarios urbanos me parece especialmente pertinente, en la medida en que efectivamente vemos que hay módulos de políticas públicas, módulos de construcción urbana, módulos de desarrollo urbano que efectivamente tienen una circulación global o los vemos en distintas ciudades. Ahora, por lo menos lo que escuché, ya me disculpé antes, ¿no? Lo que no escuché en la presentación son los actores que mediatizan esta circulación. Es decir, los que vehiculizan esta circulación. Y pienso precisamente en los actores de políticas públicas, es decir, la tensión entre Estado y mercado en la construcción de Nordelta y cómo entonces eventualmente ingresan a través del actor estatal esos imaginarios globales. Digo, no sé si eso lo has trabajado. Eso por un lado. Por otro lado, me preguntaba también algo que no trabajo, pero envidio a quienes trabajan porque me gusta mucho, la cuestión de las movilidades, ¿no? Decías que en Nordelta había un plan, en el plan inicial había un lugar para el transporte público, pero que no fue realizado. Entonces, pensaba en eventuales presiones, digo, porque Nordelta está diseñado seguramente para el automóvil, ¿no? Pero digo, en estos paquetes, en estos módulos de políticas públicas, sabemos que, sobre todo en los últimos 20, 30 años, hay una presión mayor, una puesta en discusión mayor del transporte público.
de tratar de limitar el auto privado, etc. Entonces, esa es una pregunta, ¿hasta qué punto eso ingresó? Y pensar, por ejemplo, no sé si les ha llegado mails o publicidades en los últimos días, en los últimos meses, de que está volviendo el tren. La Argentina está volviendo. Qué increíble que, digamos, en un país donde el tren tuvo un lugar tan importante como la Argentina, el eclipse del tren en los años 90, que yo sepa, no ha sido demasiado tematizado, ¿no? Entonces, me preguntaba si ahí, y en Buenos Aires en particular, el accidente de 11 fue un hito, ¿no? Donde impulsó renovaciones del tren. Bueno, nada, si ahí, en relación a las conexiones entre ese suburbio y la capital, no ha habido después nuevas discusiones en relación a las movilidades, ¿no? Y un último puntito, y me gustó mucho la intervención de Lisa en relación al imaginario de Miami para Buenos Aires. Miami, y eso seguramente está estudiado, Miami ha sido una ciudad, sabemos, importantísima, no solo para Buenos Aires, digo, casi en un plano comparativo, sino para las élites de las capitales latinoamericanas, ¿no? Incluso mucho más que para Buenos Aires, ¿no? La Miami de Caracas, la Miami de Bogotá, etc. Digo, si eso no podría también ingresar por ahí en otro sector de tu investigación, la Miami de las capitales latinoamericanas. Yo justo te iba a decir algo con eso, así que lo sumo. ¿Por qué agregar Houston y no otra ciudad capital latinoamericano y su suburbio nordelta como tercer lugar? O sea, porque era una pregunta mía, ¿por qué no sé qué es nordelta de San Pablo, de Lima, pero el nordelta de Lima? Sao Paulo tiene razón, tenemos que llegar. Claro, pero no sé, como si vas a tirar global, ¿por qué agregar otra ciudad norteamericana y no agregar otra ciudad Totalmente. en otro lado? Sí. Pido, no, Sí, la única referencia pido, que está en el pido texto, ahí. sí, la única referencia que está en el texto, que en todo caso es interesante, es la migración, digamos, luego del chavismo, ¿no? Que vos señalás esa migración, digamos, a Miami, ¿no? Pero sería interesante esa incorporación, me parece que sería algo muy útil de ser Mucho más trabajo. Sí, mucho más trabajo, pero digamos, pero creo que eso recompone el imaginario de Miami como eje, porque en realidad, digamos, eso es lo que yo quería señalar con la comparación. Me parece que en relación a lo que se venía diciendo Lisa y también Martín, creo que la comparación no sé si tiene tanto sentido como pensar el imaginario de Miami y la relación que tiene Miami con otras capitales latinoamericanas. No, Digamos, creo que pensar a Miami como imaginario funciona mejor que la comparación con Weston. Me parece a mí, ese es un comentario que por lo menos quería señalar pero seguimos con... O las dos cosas a la vez. Esta es que yo estoy convencido, pero necesito, como dijo Eduardo muy claramente, necesito como distinguir mejor entre Miami y West. Y yo pienso que estuve intentando hacer esto, pero me parece que no fue muy exitoso. Pues yo me di cuenta de que escribir esto, estoy todavía pensando estas comparaciones y también de hacerlo por una escala, de enfocar más en Miami, la historia de Miami y también tomar Weston y también ver de cómo distintos registros. Usted tiene toda la razón de esto. Contaste un poquito lo que dijo Martín, dale. Lo de los sectores políticos, bueno, tienes la razón. Y hablo un poquito de Massa, pero mucho más. Porque también Massa es el segundo de los tres intendentes de Tigre que abren todo el camino para este desarrollo popular. No solo en Nordelta, pero para cerca de allá, de la empresa inmobiliaria hídrico. Y que es muy interesante, allá hablando no solo de las relaciones entre como el Estado, también hablar de los límites del poder estatal, hablar de los problemas de planificación urbana que vienen directamente de la ley de reforma de los años 70, que permitió más de que los barrios urbanos decidieran sus propios como planes urbanos y también después la descentralización del poder de planeamiento que pasó, creo que después en los años 80. Entonces, hay mucho que ver con estas cuestiones del Estado. Pero en términos de los actores políticos, hay que hablar mucho más de Ricardo Vieto, que fue el intendente antes de Massa, después el tipo que ya viene después de Mora, y como obviamente en el caso de Massa en realidad es la figura clave, porque él obviamente tiene una visión de seguir creciendo Tigre, no sé si es muy importante pensar por el momento actual, una escala más nacional, pero quién sabe.
Pero Ubieto es lo que dice este comentario muy feo, de que lo que están intentando hacer es convertir Tigre en un lugar que no es parecido a Morón, donde es muchas villas. Y también hay una comparación entre lo que pasa allá, también con Pilar, con San Fernando. Y hay gente de la perspectiva de estudios urbanos y geografía que han trabajado algo de esto, para que como otra vez sintetizar esto en unas cuestiones históricas. Pero lo que decís de la movilidad también es muy interesante. La cuestión del tren también había como más interés en esto, pero también ya vamos a ver si lo ven de vuelta. Y como que ya esta idea de qué momento tiene, imaginar que van a estar estaciones de transporte público, que está lejísimo. Y también tiene que ver con, como decís, todo, no solo el boom de las autopistas, pero también el boom de gente moviéndose en coches, y este conecta con también otras cuestiones de consumo. Y obviamente la gente que vive allá son otras formas de práctica social. Pensar que como un imaginario de los Estados Unidos es que no solo que una familia tiene un coche, pero tiene dos coches, y de que obviamente en el caso argentino la madre empieza como manejar mucho más, perdón, las cuestiones de género, y el padre obviamente si cambia su forma de ser. Probablemente leí un poquito de este uno de los estudios sociales, de cómo también la relación que tiene con la gente, con la ciudad, con el tema del trabajo y, como decimos en inglés, como la ida y vuelta. Todo esto. Así que hay mucho para pensar. Lo de movilidad me parece muy interesante. Pero de lo que sacaron hasta ahora es como pensar realmente la importancia más de cómo va a trabajar Miami y Western, me parece que es algo fundamental. No sé si, Eduardo, que yo me dejo humildemente como moderador para... Así, dale. Para el final. ¿Cómo? Dale. Dale, yo todavía no hice la mía, pero... Un comentario no especialista y nada, de haber leído un montón de cosas y que voy a correr el eje de la charla totalmente. Pensando en términos históricos, el diseño de los barrios privados, no ya como el fenómeno global propio del neoliberalismo, que es como se estructura, y pensándolo anclado en procesos urbanos de la Argentina, que es donde tocó de vida. Y hay otras experiencias de barrios que no son exactamente privados, pero que sí son segmentados, con circulación propia, con estructura jerárquica propia, que sería interesante pensar cómo funcionan en diálogo simbólico. A mí me hace acordar la estructura, muchísima lo que es la estructura de los barrios de fabricaciones militares. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, en Somisa, la gente que trabaja en Somisa, todos que son barrios estructurados con casitas iguales. Jerarquizados, los oficiales, digamos, que más ganan tienen ciertos accesos a ciertas casas, la A, la B, la C, con una circulación propia, y si no son cerrados, están separados del pueblo. Pueblo y barrio cerrados funcionan, y eso estructura toda la urbanidad patagónica y gran parte desde el cordón industrial primero, de lo que es la parte del Río Paraná. Entonces, justamente en el momento en que esos barrios se desarman, se abandonan, se desarman, se venden, estos barrios privados funcionan cada vez más como una jerarquización. Y a mí esa es una idea que me resuena en la cabeza, porque esa experiencia urbana es muy interesante. Aún hoy se puede ver, si uno va a una ciudad, la cultura es muy impresionante. Sí. Es muy interesante pensar también estas cuestiones de diseño en, como vos decís, en sitios como registros nacionales. Bueno, en Bahía Blanca, por ejemplo, los primeros barrios cerrados son barrios militares. Bueno. Por ejemplo. Sí, eso es interesante. Es un ejemplo, se me viene a la cabeza con el comentario de Ana, ¿no? O sea, esos son ejemplos, sí. Donde estaban los polideportivos, o sea que la gente a veces tomaba clases de tenis y entraba al barrio cerrado a tomar la clase de tenis, o tener la competencia de tenis solo ingresado para el torneo. Agrego también una pregunta sobre los antecedentes históricos. Vos dijiste hay menos, tenías un problema ahí. También me parece que en el paper está un poquito desbalanceada la atención sobre los antecedentes de Weston, por ejemplo, que es una reconstrucción muy cuidada de la señora Adidas, o la compañía. Sí. Con el caso Nordelta, ¿no? De
mencionás, como dijiste recién, la ley del gobierno militar, pero no hay mucho detalle. Y me parece que estaría bueno poner Nordelta en el contexto de una evolución histórica un poquito más larga. En eso de los barrios cerrados, que bueno, empieza con Nordelta, ciertamente quizás muchísimo antes. Y tratar de explicar esos antecedentes también para terminar de contextualizar mejor el fenómeno Nordelta, ¿no? Digamos, a mí se me ocurren un montón de cosas. Vos mencionás esa ley, creo que le tendrías que prestar un poquito más de atención al contenido de esa ley. Hubo grandes debates sobre la discusión de qué es un barrio cerrado, qué es un country, qué régimen legal tiene uno, cuál tiene otro, por qué uno sí, por qué no. Hay grandes batallas en eso. Después, otros factores, por ejemplo, yo creo que la reforma, expansión y ampliación de la Panamericana es un tema clave. La gente de San Isidro hacia el norte, de repente se empieza a ir, porque bueno, ahora tiene un camino que le permite irse más lejos y hay, no sé, un white flight, pero hay un flight hacia el norte, cuando ahora hay una ruta que se puede transitar. Creo que ahí hay algo interesante, y por ahí mirar en nuestros otros casos anteriores. El Club Tortugas, por ejemplo, otra ley del norte. El otro caso interesante, por ejemplo, es lo que pasó, y esto digo nada más que lo que habrás leído en los diarios, el caso, ¿no? El barrio de Cuba en Villa de Mar. Ahí tenés actores políticos bien interesantes, porque un día el intendente agarra las topadoras, como el régimen legal no era claro y Cuba había cerrado, sin estar autorizado para cerrar, el intendente Cariglino, ¿sí? Lo habían visto en los diarios, agarra las topadoras y va y tira abajo todas las barreras del club, que no es un barrio cerrado. ¿Qué año fue esto? 10 años atrás, 15. Oh, wow. No mucho más que eso. Oh, wow. No mucho más, por ahí un poco más viejo. De Nordelta, de 15 años Sí. antes de Nordelta, digamos. ¿Cómo? ¿De 15 años antes de que se inaugure Nordelta, estás diciendo? ¿O No, de no, 15 años? ha sido cuando Nordelta ya existía, pero el barrio es muy anterior. Ah, no, el barrio por eso. es muy anterior a Sí, sí, sí. Nordelta, pero tenía estos estatus ambiguos, brumosos, digamos. El club se había tomado la libertad de ir poniendo guardias con barreras que te levantaban y cantar, y no. Las calles eran del municipio, las calles internas seguían siendo municipio. Llegan a un acuerdo. Finalmente llegan a un acuerdo. Cuba cede algo, pero ahí tenés un fenómeno para mirar antes. Entonces, mi punto general era meterte un poquito más en los antecedentes. Yo creo que por ahí hay poca literatura. No, hay. Yo va más allá de la cosa sociológica y se mete más en el fact, totalmente. el day by day de cómo salieron estas cosas. Yo tenía algo por ahí justamente que es, no sé si querés contar algo, pero agrego algo, que mi comentario era por ahí, porque creo que una cosa interesante yo creo que vos tomás al final la comparación con las tunas, que me parece bien importante, porque también te permite de alguna manera contrastar las literaturas sobre, digamos, la historia de larga duración de la informalidad y la historia de la larga duración, si vos querés, las villas miserias, y la historia de larga duración de los barrios privados, de los countries. Con ese tema, me parece que es interesante cómo acá vos no tenés una palabra, digamos, con la historia de las villas vos tenés una identificación de la palabra, y de hecho la palabra villa miseria se dice distinto en Argentina a como se dice favela en Brasil, etc., ¿no? Acá vos no tenés una palabra, sino que tenés más bien una historia de prácticas de barrios cerrados. Sí. Es decir, en esa larga historia de los barrios cerrados, me parece que sería interesante explorar, digamos, esa larga duración de los términos que se fueron utilizando para designar a esos barrios específicos y cuáles fueron los grados de cerramiento que se comenzaron a hacer. Quiero decir, porque por ejemplo, cuando nosotros digamos, el término barrios cerrados, digamos, no es un término que se utilizaba, por ejemplo, en los años 80, y es un término que agarró mucha fuerza en los años 90. Sí. En los años 80, obviamente, el término countries, y de hecho, bueno, vos citas el trabajo de Maristela Svampa, ¿no? Que obviamente es clásico en ese sentido, sí. Y la idea de barrios privados también era importante, pero la idea de barrios cerrados es algo que comienza a circular, digamos, a partir de los años 90. Entonces, historizar, porque digo, es mucho más difícil historizar cómo va cambiando la terminología de los barrios cerrados, countries primero, luego, digamos, yo no sé, no soy un especialista, pero quiero decir, sería muy interesante hacer una historia de los lenguajes que se fueron utilizando para tratar de entender cómo ubicamos a Nordelta en esa larga duración, digamos, ¿no? Obviamente, por eso, digamos, me parece que la literatura sobre villas miserias podría ser instructiva
como contrapunto, sobre todo para lo que vos analizás al final del paper, el contraste entre las tunas y Nordelta. Y ahí, no sé si estás al tanto del libro nuevo que salió de Valeria Slikovsky sobre la historia de las villas miserias en la ciudad de Buenos Aires, que acaba de salir y que me parece que es un libro importante, porque es una tesis doctoral sobre la historia de las villas en Buenos Aires, y que me parece ahí que sería interesante pensar esta cuestión. Cómo hay una dificultad para establecer una terminología de los barrios cerrados en sí mismos, ¿no? O sea, es decir, quiero decir, de la informalidad vos tenés la palabra villa que nace como palabra sobre la cual se vuelve y se vuelve y se vuelve a lo largo de la historia argentina, ¿no? De la historia de Buenos Aires, por así decirlo. Ahora, con los barrios cerrados, vos tenés cambios de terminología, tenés los countries, los barrios privados, y en los años 90, yo diría a finales de los años 90, aparece la palabra barrio cerrado, yo diría por ahí incluso hasta más una palabra del siglo XXI. Y la otra cuestión, dos cuestiones más. La otra cuestión que me parece interesante para trabajar, justamente a partir del contrapunto, ¿no? Entre, digamos, las villas miserias, o si vos querés, las tunas, digamos, las desigualdades que vos encontrás en Nordelta y sus alrededores, me parece que una cuestión interesante sería, digamos, por ahí definir un poco mejor qué es el neoliberalismo suburbano, ¿no? Creo que es necesario una definición ahí, porque vos mostrás en contraste al final del paper, pero me parece que sería bueno, digamos, guiar a los lectores con una buena definición acerca de las tensiones que genera el neoliberalismo suburbano, digamos, en el medio ambiente y en lo que, bueno, Flavia mencionaba, el tema del cercado, ¿no? O sea, dónde empiezan las tunas, dónde terminan las tunas y dónde empiezan, ¿no? Y por qué es que los desastres, digamos, ambientales terminan, digamos, teniendo su efecto residual en las tunas y no en Nordelta, ¿no? Entonces ahí también hay una tensión social que me parece que sería bueno, digamos, ponerla en qué definimos por neoliberalismo suburbano. Me parece que sería una pequeña definición que dé cuenta de esas tensiones. Y la otra cuestión es el tema de la raza. Que me parece que vos lo trabajás con la cuestión me parece que aparece bien en el caso de digamos, de Weston, digamos, ¿no? Y sobre todo en el caso de Miami, en el sentido de la latinoamericanización de Miami, ¿no? Me parece que esa es una de las grandes partes del imaginario de Miami, ¿no? Y que creo que en ese sentido vale la pena incorporar el imaginario de Miami en América Latina. Creo que ahí se abre una puerta a tu trabajo, para mí es fundamental. Pero en relación con eso, digamos, la cuestión de la raza me parece que tiene, digamos, también, de nuevo, en una larga duración, uno podría decir, tiene varios matices, y sería interesante, digamos, ver cómo entra, digamos, me parece que sería interesante problematizar cómo es que entra la cuestión de la raza en Nordelta, porque lo que vos mostrás en el paper es más bien una tensión entre los que trabajan en Nordelta, digamos, los que viven en las tunas y trabajan en Nordelta, y la gente de Nordelta. Digamos, por lo menos los casos que fueron viralizados, digamos, en el último tiempo, tiene que ver con esa cuestión. Entonces, me parece que está buena la incorporación de la raza, pero creo que sería bueno establecer un matiz acerca de qué definimos como el otro, digamos, porque tampoco es tan claro que sean inmigrantes bolivianos, tampoco es tan claro, digamos, hay varios casos que viralizaron donde lo que vemos es tensiones sociales al interior de Nordelta, con esa tensión social de acercamiento entre un barrio que trabaja para Nordelta, digamos, está poblado por la gran parte que trabaja. Entonces ahí la cuestión de la raza creo que necesitaría un matiz. Me parece que está bueno incorporarlo, pero quizás sería bueno, digamos, dilucidar un poco, digamos, de dónde provienen esas diferencias sociales, por así decirlo, más que diferencias raciales, ¿no? O sea, me parece que está bueno racializar esas diferencias y darle un componente racial, pero en todo caso me parece que ahí habría que hacer trazar algunas sutilezas acerca de cuánto de esas tensiones o esos efectos raciales tienen que ver con conflictos sociales internos de quienes trabajan en Nordelta y no viven en Nordelta, ¿no? Entonces ahí, me parece que ahí también hay una dimensión donde me parece que, digamos, estoy de acuerdo en incorporar lo racial, pero creo que hay que darle un matiz importante en ese sentido, digamos. Y en todo caso ver, digamos, cuál es el prototipo social que tenemos en las tunas. O sea, a mí me parece que es muy interesante trabajar sobre lo que pasa en las tunas, ¿no? ¿Qué espectro social vemos en las tunas, ¿no? Y cómo es vista la gente de las tunas por la gente de Nordelta, ¿no?
digamos, para darle un matiz a la cuestión Es decir, racial. como más como cómo se autoconstruye Claro, la raza un imaginario, de exactamente, los- un imaginario los que acerca del otro, el de imaginario los del que otro. viven en Sí. adentro de Nordelta. Claro, Es igual esa la que lo de pregunta. Miami, ¿no? O sea, un imaginario acerca de ese otro que trabaja en Nordelta. No, ¿No? no solo los que trabajan, por ejemplo, el caso de la Sí. mujer con el mate. No. Claro, bueno, obvio, eso es hay que No, trabajar igual, con yo eso. creo que Sí, también vos sí. tenés esa revista Sí. Nordelta que Sí. vos estás Sí. usando. Sí, O sea, sí. también me imagino que ahí también hay una autoconstrucción de los que viven Sí, adentro del absolutamente, barrio y su absolutamente. construcción racial o su supuestamente diversidad, que también en los... Sí. Pero existe Sí. también, ¿no? Igual, De ciertas perdón, ideas. eso es una construcción que viene desde el proyecto. Claro. Porque los claro. terrenos linderos, los de borde, son más económicos que los que están adentro, porque son los de borde, Claro. son los que bordean con la otra ciudad. Claro. Entonces también hay una... Con el arroyo, justamente. Claro. Hablé de eso el otro día en la reunión. Hablé de eso con el Ok. arroyo. Hay Pero townhouses allá. Los townhouses no dan al lago. Mientras que donde crecí yo, muchos townhouses sobre el lago. Claro, Hablamos de esto. y departamentos, bueno, Sí, ahí sí, sí. como... Bueno, pero para cerrar, digo, me parece que está bueno, digo, para Sí. cerrar, creo que está bueno darle un matiz a la cuestión de la raza, con los imaginarios acerca del otro, y problematizar la cuestión de la raza como algo, digamos, porque digo, la raza en los Estados Unidos es un tema muy claro, pero aquí me parece que necesitamos una serie de matices importantes para, por lo menos, entender un poco, digamos, la variedad de tipos sociales que existen en las tunas y aquello que se piensa en Nordelta acerca de las tunas y los que trabajan en Nordelta. Creo que ahí, digamos, hay un matiz un poquito más variado, digamos, de lo que sería la raza. O sea, eso, digamos, darle un contenido social al tema de la raza. Bueno, Eso. bien. Bueno, respondo primero Sí. a lo que dijo Eduardo, que Eduardo tiene toda la razón regresando a lo del... Yo creo que tuve otra versión de que hablé de una manera mucho más sintética, expandida sobre la cuestión de los cambios de los años 70 y 80. Lo que decís de Cuba no sabía nada, me parece súper fascinante, y hablar más de la Panamericana también. Y encontré, justamente estuve pensando el otro día, leí unas cosas buenas sobre la importancia de la Panamericana, que creo están siendo trabajados desde una perspectiva histórica y hay que seguir como pensando eso. Me parece que esto la razón de Cuba me parece súper interesante. Hablar también la historia de Tortugas y otros de estos espacios de no solo de élite, pero más tradicionales. Y esto también ayudaría como pensar lo que dice Juan P. acerca de la historia no solo de barrios cerrados y countries, pero también el largo proceso. Y Svampa hace bastante bien, porque ella escribe justamente en este punto de cambio y continuidades también a la vez. Y justamente yo creo que todas estas son cosas que sin duda va a agregar al próximo borrador mientras voy achicando otras cuestiones. Regresando, creo que tengo que regresar también a la cuestión de los barrios militares. Este es muy interesante porque desde una perspectiva, cuando yo estuve leyendo sobre este proyecto, también pensaba de los sectores industriales en este. Por ejemplo, la empresa de Estulfoni, que está, para mí tengo la idea que en realidad trabajó en proyectos industriales tipo aeropuertos, pero estuve intentando buscar más fuentes y entender un poquito más de la historia de esto. Puede ser que ya en un momento están trabajando en proyectos militares, porque estos son literalmente procesos industriales que también tienen la historia global de la polarización, la manera de cambiar el pasaje como hicieron los holandeses, que es también una cosa muy interesante y que ni nombro bien. Y también hay otra cosa que encontré esta semana que no está el trabajo de uno de estos imaginarios y hasta los planes urbanos de los años 90 vienen de franceses también, que contratan y que están acá, de las nuevas ciudades francesas y uno por acá, para ver aún más como niveles de esto también. Entonces, para mí esto tiene que ver no solo la cuestión del barrio cerrado y los coches, pero también lo que define como un suburbio o ciudad-pueblo, que dentro de todo, porque lo que estamos hablando, claramente, perdón, son nuevas formas de suburbanización. Y dentro de esto hay que hablar de estas cosas, pero yo pienso en un registro más global, pienso que es claro tener más enfoque en este, y yo lo hago hasta un poquito por yo también definirlo mejor, esto sin duda. Y de los últimos comentarios de las cuestiones raciales, sí, sin duda, esto es algo que todos podemos debatir. Yo había dado otro trabajo sobre esto también, donde hablé también de los paralelos entre esto y 89, creo que está un poquito desde acá. Bueno, pero vemos la contracción de
de temas raciales en Gran Buenos Aires al fin del siglo XX. Obviamente hay un trabajo muy bueno de Suelokov sobre la importancia de este momento de los saqueos, y también el antropólogo Gastón Godillo tiene este trabajo muy interesante, este volumen sobre las cuestiones de race en Argentina, en este volumen editado en inglés. Y yo tengo otra versión donde hablé de mucho pero hay que sacar ponerlo de vuelta y poner un énfasis. Este es mucho para hablar, pero para mí hay distintos, como Florencia recién dijo, hay distintas construcciones acá acerca de imaginarios raciales. Uno viene de dentro, uno viene desde el principio, todos están cruzados. Y en términos de qué pasa con las dudas, lo que me parece que algo como lindo para pensar con el Word una vez, es que Nordelta tiene como interés social. Podemos decir de que es algo que tiene un contexto de paternalismo, por lo menos es una como manera de como entender al otro. Y es algo de intentar como dar un reconocimiento al otro. Todavía está en proceso. Cuando estuve en el otro día, y lo que ves de los estudios sobre el aborto, las dudas, es una relación, es un límite, es un frontero real, es una cuestión ambiental, y como vos decís, impacta mucho las cuestiones de cómo la relación que tiene con el espacio. Pero esto regresa al hecho de que esta es una situación de una comunidad, un desarrollo inmobiliario dentro de un lugar que ya existe antes. Y también es para pensar de cómo el pensamiento acerca de las villas o barrios populares va cambiando. Hasta ahora creo que estamos usando más el término de sentimiento en políticas públicas. Martín, ¿verdad? El término de sentimiento es cada vez más en uso acá, ¿o no? Asentamiento. Que viene de Uruguay, parte de esto, porque en Uruguay la gente no le gustó los términos villa ni cantegrill. También Barrio popular. que adentro de la villa se usa mucho la idea del barrio. Sí, y acá la gente ya piensa, porque no es una villa según muchas definiciones, porque tiene una tipología y un estilo distinto. Pero eso son todas cosas para seguir. Ahora, la cuestión de la urbanización de la villa que va dentro ahí. Sí. Te quería hacer una cosa sobre eso. Y uno es también, pensando en también la historia de estos lugares, si también, o sea, hay también una conexión anterior de una idealización de la casa propia, ¿no? Que uno tiene que manejar, que también, o sea, en el peronismo, que yo siempre muestro a mis estudiantes, los norteamericanos, los propagandas peronismo, dicen, este es un suburbio norteamericano, ¿no? Como que tienen como la imagen ahí, el póster y todo, como que es bastante impresionante. Entonces, el chalet californiano. Claro, exactamente, pero tiene algo ahí que tipo, vas a tener que... yo creo que sería un error dejarlo afuera y no ofrecer el contraste de lo que es este imaginario y sus antecedentes por ahí también. Y mismo estaba pensando también un poco lo que vos decías de las clasificaciones. Los countries anteriores en general eran de fin de semana. Y lo que trae Costantini con el proyecto de Nordelta es decir, no, hay que vivir acá. Sí. Y eso empieza como un fin de semana. Después se va poblando a medida que van apareciendo las escuelas y se van construyendo los otros edificios. O sea, hay ahí como una diferenciación enorme, porque esto es una ciudad-pueblo, no es un barrio cerrado. Tiene barrios cerrados adentro. Claro. Entonces me parece que es como es un caso muy particular. muy particular. ¿Eh? Es muy distinto a todo lo que hubo antes. Totalmente. Es distinto. Había barrios cerrados, había cantes. Totalmente. Que son antecedentes y súper válidos. Y yo pensaba, no sé, pero la ciudad jardín inglesa, ¿no? De Vanessa Howard, como esas ciudades satélites que se construyen con todo, o sea, con la escuela, con el hospital, o sea, me parece que por ahí hay algunos referentes que vienen de otros lados que por ahí que pueden llegar a servirte como antecedentes históricos. Hay que ver Weston también de dónde sale. Si ellos traen a Weston, hay que ver, probablemente Weston tenga una referencia en la ciudad jardín inglesa, que es esta idea de estas ciudades satélites, que es para descentralizar las grandes ciudades, ¿no? Industrializadas. Sí, insisto con eso, digamos que, perdón, lo que dice Florencia, porque creo que ahí hay una cuestión bien interesante de contraste, que es la dificultad de definir cómo son estos barrios de Nordelta. Es decir, que tienen elementos, hay partes que son cerradas, hay una suerte de comunidad propia.
en contraste a lo que es los nombres que se le pusieron a la informalidad, que por supuesto la informalidad cambió, pero hay un nombre que se mantiene en el tiempo, que es Villa Miseria. No sé si se entiende. Obviamente uno puede utilizar una serie de Es que términos. no- Sí. ¿Cómo? No, No las tunas, no las tunas. No, Bueno, pero sí, no, las tunas no lo es. Las tunas no eran lo es. villas de emergencia, Sí, después pasaron ahora, a ser villas miserias, pero digo, ahora son sí. barrios Claro, y populares. Villa Miseria hay- también tiene su historia de invento como Sí. término. O sea, Claro, pero digo, acá no hay un término, Claro, no. claro. Mi punto es, acá no hay un término, y eso me parece que es una cosa interesante para explorar, digamos, la especificidad de, bueno, que tienen, digamos, los barrios cerrados o elementos de barrios cerrados, pero digamos la segregación social, digamos, que genera el barrio, digamos, la construcción de una comunidad aparte, ¿no? Me parece que ahí, digamos, hay una terminología que la informalidad mantiene a lo largo del tiempo, mientras que en esta tipología de barrios cerrados, de Kansas, etcétera, digamos, la terminología de nombramiento cambia a lo largo del tiempo con una elasticidad mucho mayor. Eso me parece un tema para explorar interesante, en fin, digamos, es algo que... Y obviamente creo que en Nordelta vos lo que tenés es un híbrido, como decía Florencia, ¿no? Sí, Es una igualmente, ciudad para Sí, agregar a eso, sí. ¿no? Yo creo que como elemento ordenador, me parece que son como muchas entradas, ¿no? Y se complica. Sí. Yo volvería a lo que planteaba Eduardo sobre el análisis de la legislación y los debates en Sí. torno Sí. a cómo se configura. Digo, porque esto de la Sí. terminología, el problema cuál es que aquí creo yo, se articulan por una parte una legislación, debates y una legislación bastante laxa, y por otra parte, mucha interpretación y experimentación. Digo, son dos instancias que conviven a la hora de definir y de que funcionen, ¿no? Estos country, barrios cerrados, no sé, barrio no sé cómo. Digo, los nombres, creo que, digamos, me parece que una buena entrada es empezar por discutir esa legislación y cómo se discutió esa legislación. Y ahí avanzar también sobre el terreno de la experimentación, es decir, cómo los propios actores interpretan una legislación que tiene más grises que elementos y referentes claros, ¿no? Pero me parece que esa sería una buena Esa es una buena entrada, vía, porque me parece que es una buena esto- vía. Porque esto está muy ligado además a lo que son reglamentaciones municipales, locales, ¿no? Entonces digo, me parece que profundizar un poco por ese lado sería una buena entrada ordenadora. Y sumo otra cosa mínima. Me acuerdo, acá leímos pensando en esto del abordaje global, lo comparativo, cómo sería, ¿no? Cuando me acuerdo que en un momento discutimos ese texto de Jeremy Eitelman, ¿se acuerdan? Sí. Estaba tratando de buscarlo porque no encontraba. Sí, what is Global History Now? Sí. Bueno, donde él hablaba de lo local como instancia conectada, ¿no? Como espacio conectado. Y me parece que acá Nordelta, paradójicamente, es un lugar cerrado, pero de pronto en Nordelta se cruzan, ¿no? Sí. Elementos que tienen que ver justamente con este referente de Miami, sus reinterpretaciones, y tú ves cómo esto vuelve para allá. Digo, pensar la cuestión desde Nordelta como una instancia o un espacio local conectado. Y a partir de ahí, ¿no? Sí. Me parece también una posible entrada ordenadora de todo esto que venimos discutiendo acá. Sí, y lo mismo que Miami, ¿no? Porque Miami también es un espacio local conectado. Por eso digo, pensar en esa clave. Tres comentarios cortos. Uno, lo de los contactos de la miseria, barrios cerrados. Esto también empieza un poco antes, incluso desde que existan los barrios cerrados. Uno va al barrio La Cava, en San Isidro, que es una cava enorme, gigantesca, está rodeada de casas de fines de semana de clase media desde hace mucho tiempo. Y yo he visto casas que literalmente tienen un paredón, y detrás del paredón está La Cava. Ahí hay un fenómeno increíble, porque esto existió durante décadas. Pero son barrios abiertos, y conviven y son barrios abiertos. Claro, conviven de otra manera. Por eso digo, el contraste de Ese ese caso tipo de es frontero de muy civilización, pero en barrios abiertos. Gente que convivía en su casa de fin de semana con la misma miseria, es así, en ese momento era una miseria pegada. Dos, Las Tunas. Hay una ONG que se llama ONG Las Tunas, que es muy activa, y nosotros tuvimos bastante contacto de esa gente, porque varios profesores en una época fuimos a dar cursos a Las Tunas, que es más que es un barrio con construcción y digamos, con un activismo ahí, tienen orquestas de chicos, tienen cursos para los vecinos. Entonces, ahí si quieres tener un contacto con la gente de la ONG, si te interesa hablar, podemos hacer ese contacto para que converses con él.
Y después lo último encontré acá en La Nación, el incidente caribino. ¿No? 81 hectáreas del barrio privado de Cuba y las 390 casas. Durante muchos años el club estuvo cerrado por un cerco perimetral que fue habilitado por una ordenanza. Logran una ordenanza los socios en el año 94. 2 años más tarde, otra ordenanza del 96 anula esa medida. Los vecinos inician un juicio para que una medida cautelar de no innovar, dejando ver, el intendente caribino dispuso que unas topadoras derribaran los cercos en marzo del 97. Los vecinos volvieron a cerrar las calles y el intendente volvió a abrir. Esto es del 2004, cuando en el 2004 finalmente llegan a un acuerdo. El acuerdo dice que el club está obligado durante el día a permitir la circulación de cualquier vecino del barrio que quisiera atravesar, porque digamos, si vos vivís de este lado de Cuba y acá está la estación Los Polvorines, el camino más corto para llegar a la estación es cruzar el barrio de Cuba. Entonces tienen que autorizar esa circulación, pero de noche lo pueden cerrar. Y pueden no negar. Esto es muy interesante. Están los diarios y que no Esto es muy interesante. Yo vi el otro día, alguien había puesto en Twitter uno de los mapas, creo que es un barrio cerrado en Pilar, y muestra de que acá es cuando bajas de la estación, estás como en un punto, y para llegar a la entrada del barrio hay que realmente dar una vuelta enorme de como 28 minutos caminando. Entonces, esta es una cosa loquísima de lo que vemos con la relación allá, realmente viene de mínimo, es 15 años. Y estas son cosas que realmente hay que tener en cuenta y pensar como los estudios comparativos y hablar de cómo eso es parte de fenómenos más como, bueno, más provinciales. Y lo de, sí, es importancia de regresar a pensar de cómo la historia de las villas en provincia de Buenos Aires, hay que hablar de las villas reales y también de barrios populares, porque tiene que ver con una historia mucho más larga de cómo va construyendo Gran Buenos Aires y también otras partes latinoamericanas. Sí. Pero es algo de que realmente yo no sé, de que yo imagino que ya en cualquier otra ciudad grande latinoamericana tiene como, bueno, esta transformación del espacio, pues algo, no soy experto en eso, no sé, por ejemplo, en Río yo sé que hay mapas de 500 favelas en la ciudad y realmente hay varios progresos, algo interesante que tiene que ver con la historia de las municipalidades, de las políticas públicas y otras cosas. Pero creo que ahí está bueno, en esa larga duración, establecer una cronología de dónde es que entra ese concepto de neoliberalismo suburbano, ¿no? O sea, porque eso entraría, digamos, en este periodo que vos estás tomando, en una larga duración de informalidad y barrios cerrados, cercados, privados, countries. Digamos, bueno, una terminología mucho más, campo, si se quiere, campo, híbrida, si vos querés, ¿no? Que tenés ahí y que, bueno, en la que habría que catalogar a Nordelta. Pero creo que, digamos, en esa larga duración, el neoliberal, lo que vos llamás neoliberalismo suburbano tiene como una apreciación muy clara a los 90. ¿no? Una pregunta que es como medio de la nada, si me lo tiro ahí, pero una de las cosas que estuve pensando, sobre todo porque en tu paper vas casi hasta el día de hoy, o sea, empezás a hablar de los hechos de los últimos años, y en Estados Unidos se observa bastante la caída de la popularidad digo en términos norteamericanos, de los suburbios. ¿No? Que muchos de los proyectos nuevos, por ejemplo en Reston o en esa zona, son de la urbanización de los suburbios, de construir estos lugares semi-urbanos en enemistad de una urbanización, de unos suburbios, para que hay lugar donde la gente puede caminar. Exactamente. ¿No? La gentrificación. Que es un cambio de la suburbanización de ese modelo, que hay muchas críticas a los suburbios, que no hay transporte público, que la gente no puede ir a trabajar, que los suburbios son más diversos económicamente, que eran los 50, 60 cuando empezaron a construir, y que la gente no puede moverse, que la gente quiere ir en bicicleta, no pueden ir a ningún lado sin comprar algo, bla, bla, bla. También todo el disenchantment con los suburbios que existe. Y había un movimiento en los últimos años de mucho plata de invertir en urbanizar efectivamente los suburbios. Como Tyson's, en lugar donde Target y todo ese tipo, hay unos espacios como nordeltas, pero de urbanos, en la mitad de los suburbios. Todo un planeamiento, inversión. Están haciendo ya. Que hay una conexión de eso
acá Sí, están haciendo está esa conversación adentro de todo eso, porque tienen timelines tienen líneas de tiempo muy distintos estos proyectos. Entonces, si esos debates sobre la urbanización de los suburbios entra en estos planeamientos acá, o si es más una idealización de los suburbios clásicos, ¿no? O si entran esos debates sobre urbanización acá. No, ahora están organizando justamente, cuando fui esta semana por Brooklyn, ellos están organizándolo ahora justamente, porque van a ser una parte más urbana con una población de 25,000 personas más, con departamentos, con otro espacio más como estamos pensando nosotros el proceso de los últimos, 15 años, 2 décadas. Entonces ya están empezando con esto. Pero esto de pensar los distintos como cronologías es importante. Pero yo también pienso que cuando hablo de civilización neoliberal, hay que pensarlo en el contexto de Argentina con el neoliberalismo y su forma dominante de organizar la relación entre el Estado y el ciudadano y todo esto. Pero por el otro lado, yo pienso de que es clave pensar de los momentos desde los 90. Yo empiezo en 90 porque para mí me gusta la idea de recuarse en los años de mí mismo. Igual por este trabajo. Por el trabajo más general hay que ir un poquito antes, hay que hablar no solo de los debates de 77, pero también hablar de estos procesos y pensarlo de que son cosas que probablemente vienen de los años 70 o 80 fácilmente. Entonces, quizás ni pongo fechas en el título del estudio final, pero no limitarlo, pero hablar de que para mí los décadas claves son las últimas décadas y ya que estamos entrando, me gustaría con este trabajo que presenté hoy, regresando al tema de pensar de lo que estos son imaginarios, muchos de ustedes dicen que son muy fundamentales para entender las relaciones entre como políticas, entre como cuestiones sociales, raciales, pero plantear algo para mejorar este trabajo y pensarlo como un artículo, yo pienso que necesito expandir unas cosas, pero también achicar otras. Obviamente, pensar más, como siempre hacemos. Bueno, por lo menos yo siempre soy así. Y obviamente para mí, expandir mucho más la discusión de las orígenes de Nordelta, hacer una historia más detallada, pero también estar un poquito más claro de lo que me interesa de la comparación con Miami y Weston Elements. Pues yo pienso que hay una comparación con los dos lugares que quiero incluir, sin duda. Tenemos que todos estos flujos de la historia de Miami en su importancia en la historia de Latinoamérica, esto es lo que después va a Weston. Podría decir esto un poquito mejor. Por el hecho de que no incluye ese dato, pero cuando asesinaron al presidente de Haití el año pasado, después agarran todos los restos de los haitianos exiliados en Florida, unos están en Weston. El tipo que supuestamente puso la planta está allá. Esas cosas son loquísimas y no son casualidades, según yo. Entonces, pero hay que pensar de que Miami y Weston como un espacios como tocados por las políticas hemisféricas y, a lo largo como plazo de la Guerra Fría, lo que sea, hay que pensar de estas cosas. También podría hablar y construir más de literatura. Con el trabajo de los imaginarios, hay que pensar de cómo hablamos de estas cuestiones en estos formas. Y todo lo que ustedes dicen es muy, muy útil para pensar de la importancia de estos espacios y también de entender de cómo van construyendo y cómo obviamente nosotros podemos pensarlo y incluirlo como ejemplos de pensar cuestiones políticas. Pero lo que quiero como entender un poquito mejor es que la comparación con Weston me parece que es algo útil para pensar de los planes, de las realidades y hasta tal punto los imaginarios. Obviamente hay que entender Miami en esto también. No, sugería ver si alguien Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta por ahí? Laura, Enrique, no sé si hay alguien más. Yo no. Hola. Muy interesante la presentación.
a nivel del imaginario local, el imaginario de Claro. Miami, arquitectónica, espectacular, la estructura del río. Estas son las cosas que son imponentes. Porque está destinado para un público muy semejante, o sea, muy miamizado, que reside ahí, que forma parte de los sectores más acomodados, pero como formato urbano es el opuesto. Sí. Está en el borde exactamente inverso de la ciudad, son torres, no son casas, está abierto, o sea, digo, cómo se tensiona el proyecto Nordelta con el proyecto Puerto Madero. No sé en qué medida entraron en diálogo en los 90 esos proyectos, digamos. Yo creo que tienes, bueno, un muy buen punto de esa idea del imaginario suburbano de la casa. Esta es la clave. Y obviamente ya la gente va La casa propia. la casa propia, como viene la tradición de los tiempos de Lo que París. dice Claudia Piñero en La los libros de la los jueves, sí. cuando dice como fuimos en búsqueda de verde, como Eso. esta idea del verde, Sí, sí. y me encantaba ese párrafo La por verdad la que entrada. verde son muchísimos, y no por el dólar. Bueno, Claro. Era el 1 a 1. Sí, dice eso, es no lo quiero en paralelo, Claro. no verde, sino en paralelo. En la entrada de esa Sí, sí. novela, como esa frase, y está buenísimo para, Esa es la parte que usted sí, cita. para leerlo de nuevo Sí. vos. Está bueno. Es una muy linda cita para empezar un capítulo. No, estoy de acuerdo. Sí, sí. un lindo epígrafe, sí. Sí, sí. La base del suburbio. Y ella creo que dice de que no esta novela, la otra está más sobre Nordelta. Los de Betty Boo creo que lo tiene más en el imaginario. Eso lo leí también. Lo leí muchas veces. Son buenos. No, pero sí usted tiene razón. Eso también tiene otras cuestiones del imaginario local, que incluye la editora también algunas películas del cine sobre las cuestiones. Lo más interesante que he visto es la historia del miedo, del Benjamin Nastat. Y entonces hay cosas más que mira, incluir, mira. que no llegué a incluir acá, que todavía estoy pensando, pero sí, Claudia Piñero es una figura muy importante porque también ella es muy aguda todo lo que ha dicho y también, pero nosotros que, bueno, leímos a ella otras críticas sociales, pero es lo importante es tener en cuenta de cómo va cambiando también el esfuerzo sobre de afuera y de dentro. Sí. Vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Bueno, muchas gracias, Muchas- Daniel. no, gracias a todos. Espero que sirva para... No, primero Para quiero seguir trabajando. No, y voy a agradecer a todos. Pero realmente quiero seguir redactando esto y realmente